El narcisista es un maestro de la ilusión. Su mundo es un escenario meticulosamente construido, donde actúa como el perfecto, admirado e intocable. Pero detrás de esa máscara se oculta una fragilidad que jamás quiere mostrar. Según la teoría de Carl Jung, el narcisismo puede verse como un mecanismo de defensa contra la sombra. Esa parte oscura y oculta de la psique, donde residen todos los miedos, debilidades y heridas no sanadas. El narcisista no puede enfrentarse a su propia sombra, porque eso destruiría sus ilusiones de grandeza. En su lugar, la proyecta en los demás, atribuyéndoles sus propias fallas, acusándolos de errores que él mismo comete y siempre asumiendo el papel de víctima o de héroe. Su mente funciona de un modo que no permite la introspección. La única narrativa aceptable es aquella en la que él es quien ha sufrido, ha sido incomprendido o es excepcional. Por eso, los narcisistas tienden a moldear la realidad constantemente para que encaje con su guión interno. Cuando alguien intenta confrontarles con los hechos, se enfadan o usan manipulaciones para desviar la atención de sus propias debilidades. Para el narcisista, el objetivo más importante es controlar cómo lo perciben los demás. Su identidad se construye continuamente sobre la validación externa, la admiración, el reconocimiento, los cumplidos y también sobre la dominación de otros. Cuando se les priva de estas fuentes de validación, sienten casi una ansiedad existencial. Su autoestima no se basa en una estabilidad interna, sino en la opinión que los demás tienen de él. Por eso, los narcisistas son tan sensibles a la crítica. La más mínima observación sobre su comportamiento puede provocar su ira o un juego manipulador destinado a desacreditar a quien se atreva a cuestionarlos. Jung observó que las personas con una estructura de personalidad narcisista suelen actuar según el arquetipo del tráltico, un personaje que manipula la realidad, cambia las reglas del juego según sus necesidades y busca constantemente sacar ventaja sobre los demás. Una de las preguntas clave sobre el narcisismo es de dónde proviene. ¿Los narcisistas nacen así o lo llegan a ser a raíz de experiencias tempranas? Los psicólogos señalan que, en muchos casos, las raíces del narcisismo se encuentran en la infancia, especialmente en la relación con los padres. Algunos narcisistas crecieron en un entorno donde fueron excesivamente idealizados. Se les ha enseñado que son excepcionales y mejores que los demás, lo que ha cultivado en ellos un sentido de superioridad. Por otro lado, otros han experimentado críticas severas y rechazo, lo que les llevó a desarrollar una imagen artificial de sí mismos como un escudo contra el dolor. En ambos casos, el narcisista nunca aprendió a tener una autoestima saludable. En vez de eso, creó una máscara, tras la cual oculta su verdadera identidad, llena de miedo. Esto explica por qué se aferra tan tenazmente a la ilusión de su grandeza, y por qué cualquiera que intente cuestionar esa ilusión se convierte en su enemigo. Comprender la psicología del narcisista es el primer paso para entender por qué se comporta de determinada manera. Jung creía que cada persona tiene una sombra, pero no todos están dispuestos a confrontarla. El narcisista evita esa confrontación a toda costa. Por eso construye un mundo exterior lleno de control, manipulación e ilusiones, donde él impone las reglas. Si algo o alguien comienza a amenazar esa construcción, el narcisista lucha por mantener su versión de la realidad. Es precisamente por eso que las relaciones con un narcisista son tan agotadoras y destructivas. No se puede tener un diálogo sincero ni llegar a un entendimiento más profundo, porque su mente no funciona de manera que permita la posibilidad de su propio error. En lugar de eso, el narcisista repite constantemente sus esquemas manipulativos, donde las palabras juegan un papel crucial. Palabras que a primera vista parecen inofensivas, pero que en realidad son herramientas precisas de control. Palabras, nunca te haría daño, pronunciadas por el narcisista, no son solo una declaración, sino principalmente un mecanismo manipulativo. Es una de las primeras frases que puede surgir en una relación con él. Crea ilusiones de seguridad y confianza que en realidad nunca existen. El narcisista sabe perfectamente que las personas buscan en las relaciones
un sentido de estabilidad y certeza. Por eso, promete tan fácilmente algo que parece obvio, que no tiene intención de causar daño. Sin embargo, la pregunta clave no es si realmente causará daño, sino por qué necesita recalcarlo en primer lugar. Una relación saludable no requiere de tales declaraciones. En ella, los sentimientos y las acciones van de la mano y no son solo palabras vacías. Mientras tanto, el narcisista emplea esta frase como un hechizo, diseñado para desactivar la alerta de la otra persona. Es una señal de que quiere que dejes de analizar sus actos y comiences a creer en su relato. Jung observó que la mente humana es susceptible a la autosugestión. Si algo se repite suficientes veces, empezamos a creerlo. Incluso cuando la realidad muestra algo distinto, el narcisista utiliza este mecanismo de manera perversa. Cuanto más repite que nunca te hará daño, más ignoras las señales sutiles que indican lo contrario. Al principio, pueden ser pequeños actos de desprecio, manipulación emocional o el hecho de ignorar tus necesidades. Después, aparecen comportamientos cada vez más evidentes: mentiras, control y menosprecio hacia tu valor. En algún momento puedes darte cuenta de que, aunque te ha asegurado en numerosas ocasiones sus buenas intenciones, a menudo te sientes herido, inseguro o culpable, incluso sin haber hecho nada malo. Esto sucede porque el narcisista confunde el amor con cuidar a la otra persona. Para él, las relaciones son sobre todo un juego de poder y dominación. Nunca te haría daño. También funciona como una forma de desviar la atención. Si en algún momento notas que algo en su comportamiento te inquieta, rápidamente cambiará de tema, enfatizando sus buenas intenciones. Si lo acusas de manipulación o falta de respeto, lo más probable es que escuches que exageras, que malinterpretas la situación o que tienes expectativas demasiado altas. El narcisista puede hacerte dudar de tus propios sentimientos. Al fin y al cabo, si alguien te asegura tan firmemente que no quiere hacerte daño, tal vez el problema estés tú. Así funciona uno de los mecanismos más peligrosos en las relaciones con un narcisista: el gaslighting, o la descalificación sistemática de tu percepción de la realidad. Jung describía que las personas inconscientes de su propia sombra a menudo la proyectan en otros. El narcisista lo hace de manera extrema y manipuladora, creando una narrativa falsa en la que tú eres la persona hipersensible, que sobrereacciona o es injusta. Pero lo más peligroso de esta frase radica en cómo la víctima empieza a reaccionar a ella. Escuchar repetidamente garantías de que no hay malas intenciones hace que dejes de confiar en tus propios instintos. Aunque en el fondo sientas que algo no va bien, empiezas a racionalizarlo. Al fin y al cabo, dijo que nunca te haría daño, así que tal vez estés exagerando. Quizá debería esforzarme más. Quizás tengo expectativas demasiado altas. De esta manera, el narcisista consigue que empieces a someterte a él. En lugar de analizar sus acciones, analizas tus propias emociones, buscando en ellas un error. Y eso es precisamente lo que él quiere, que creas que el problema no radica en su comportamiento, sino en tu forma de pensar. Sin embargo, en realidad, esos primeros instintos son los que más se acercan a la verdad. Si te sientes inseguro, si aparece el miedo o la duda, no los ignores. Debes entender que una verdadera buena intención no necesita declaraciones. Se manifiesta en acciones, no en palabras vacías. El narcisista no quiere que confíes en tus emociones. Sabe que si empiezas a tomarlas en serio, puedes darte cuenta de la verdad, que hay algo tóxico en esta relación. Por eso, una de sus frases favoritas es: «Eres demasiado sensible» o «estás exagerando». Esta frase tiene un único propósito. Es una técnica básica de gaslighting, es decir, una manipulación que te aleja poco a poco de tu propia intuición y realidad. Cuando el narcisista te dice que eres demasiado sensible, no lo dice porque realmente lo seas. Lo dice porque quiere que dejes de poner límites, que dejes de expresar tus necesidades y que aceptes su versión de la realidad. Es una forma sutil, pero extremadamente destructiva, de control. El narcisista no necesita atacarte abiertamente, solo necesita que dejes de confiar en tu propio juicio. Jung destacó que las personas que no pueden afrontar su propia sombra la proyectan en los demás.
El narcisista aplica esta regla a la perfección. Cuando le dices que algo te ha herido, que sus palabras fueron inapropiadas, que no te sientes cómodo, él no se plantea si realmente ha cruzado tus límites. En su lugar, inmediatamente da la vuelta a la situación y hace que seas tú quien empiece a defenderse. Exageras, no había nada malo en eso. Siempre haces una montaña de un grano de arena, no puedes simplemente relajarte. Todas estas son variantes diferentes de la misma manipulación. El narcisista sabe que si socava tus emociones el tiempo suficiente, al final empezarás a preguntarte si realmente tienes derecho a sentir lo que sientes. Y cuando llegues a la conclusión de que tal vez sí eres demasiado sensible, el narcisista habrá ganado. A partir de ese momento ya no necesitará probar nada. Tú mismo empezarás a justificarlo. El gaslighting es uno de los mecanismos más peligrosos en las relaciones con un narcisista porque actúa de forma gradual. Al principio, puede parecer que son solo comentarios pequeños e inocentes. Puedes incluso darle la razón. Tal vez realmente reaccione de manera demasiado emocional. Quizás debería ser más comprensiva. Sin embargo, cuanto más el narcisista socava tus sentimientos, más empiezas a ignorar tus propias señales internas de advertencia. Si te sientes mal, pero te dicen que es culpa tuya, comienzas a adaptarte. Empiezas a reprimir tus emociones, a renunciar a tus límites y a ajustarte al narcisista para evitar conflictos. Como resultado, la relación con el narcisista se vuelve cada vez más unilateral. Él controla la historia y tú comienzas a funcionar según sus reglas. Pero hay una capa todavía más profunda en esta manipulación. El narcisista sabe que si logra hacerte dudar de ti misma una vez, podrá repetirlo una y otra vez. Cada vez será más fácil, porque tu mente ya ha empezado a aceptar su versión. Finalmente, puedes llegar al punto en el que rechaces por completo tus sentimientos, como si no importaran. Evitarás expresar tus necesidades, porque sabes que serán ridiculizadas o ignoradas. Reprimirás tu enfado, tristeza y sentido de injusticia, porque cada intento de poner límites acaba igual. Te acusarán de exagerar, y cuando dejas de confiar en tus propias emociones, te conviertes en la víctima ideal para el narcisista, alguien que no ofrece resistencia, y puede ser manipulado sin consecuencias. Sin embargo, hay una forma de romper este mecanismo. La clave es la conciencia. Debes entender que tus emociones no están mal, son una señal. Si algo te duele, si te sientes incómoda, si tienes la sensación de que algo no va bien, significa que así es sí. El narcisista intentará convencerte de que tus sentimientos no importan, pero la verdad es otra, son tu mayor fortaleza. Jung decía que la integración de la sombra implica aceptar toda tu psique, incluidas esas partes que otros intentan suprimir en ti. Tus emociones no son tu enemigo. Son las que te permiten distinguir la verdad de la ilusión. No dejes que el narcisista te quite esa capacidad. Si alguien te dice constantemente que eres excesivamente sensible, en lugar de escuchar sus palabras, escúchate a ti misma. Lo que sientes importa y nadie tiene derecho a arrebatártelo. Esta afirmación es una de las herramientas de control más poderosas en el arsenal del narcisista. A primera vista puede parecer una declaración romántica, pero en realidad esconde una amenaza, un aviso sutil de que, sin él, estás condenada a la soledad. El narcisista utiliza estas palabras para construir una trampa emocional en tu mente. Por un lado, quiere que creas que tu valor como persona depende de su amor. Por otro, te corta las alas, haciéndote creer que nadie más podrá aceptarte o entenderte. Esto no es una muestra de amor, sino una estrategia de aislamiento que busca que te sientas completamente dependiente de él. Jung enfatizaba que una persona que no ha trabajado su propia sombra proyecta sus miedos en los demás. El narcisista, que en el fondo teme profundamente al rechazo, proyecta ese miedo en su víctima, haciendo que ella empiece a sentir que sin él no vale nada. Es un mecanismo psicológico basado en inculcar inseguridades y en debilitar poco a poco tu autoestima. Puede comenzar de forma inocente. Al inicio de la relación, el narcisista te halaga,
diciendo que eres especial y que nadie lo ha entendido como tú. Sin embargo, con el tiempo, el tono de esos comentarios cambia. Los cumplidos se convierten en sutiles menosprecios hacia tu valor. Nadie más tendrá tanta paciencia contigo como yo. Solo yo te acepto tal como eres. No encontrarás a nadie que soporte tus cambios de humor. Ya no son palabras de amor, sino manipulaciones diseñadas para hacerte sentir que fuera de esta relación solo hay vacío. Esta frase también es un intento de controlar tu forma de pensar. Cuando la oyes demasiadas veces, empiezas a interiorizarla. Entras en un estado que la psicología llama indefensión aprendida. Comienzas a creer que, dado que el narcisista afirma que nadie más te amará, debe ser verdad. Como resultado, aunque seas consciente de que la relación con él te está destruyendo, puedes sentirte demasiado débil para marcharte. Tu mente, en vez de ver el mundo como un espacio lleno de posibilidades, empieza a percibirlo como un lugar donde no tienes alternativas. Es en ese momento cuando el narcisista logra su objetivo. Consigue que, en lugar de preguntarte si de verdad quieres estar en esta relación, te preguntes si tienes alguna salida. Una de las consecuencias más peligrosas de esta manipulación es el aislamiento social. Cuando el narcisista te dice que solo él puede amarte, a menudo lo acompaña con menosprecio hacia tus otras relaciones. Puede convencerte de que tus amigos no te entienden, que tu familia se alejará de ti, que nadie es capaz de aceptarte tal como eres. Puede desanimarte sutilmente para que no te reúnas con tus seres queridos, criticar a tus amigos y socavar sus intenciones. Su objetivo es hacer que te sientas aislado, porque cuanto más solo estés, más dependiente serás del narcisista. Este es un mecanismo utilizado por personas que ejercen violencia psicológica, debilitar a la víctima hasta que pierda la sensación de tener a dónde ir. Pero hay algo que el narcisista quiere que entiendas. Esta afirmación es una mentira. El mundo está lleno de personas que pueden amarte, apoyarte y aceptarte. Que alguien intente convencerte de que no vales nada sin su amor no significa que sea verdad. Jung escribió que el camino hacia el autoconocimiento requiere confrontar tus propios miedos, y uno de los mayores temores que el narcisista intenta despertar en ti es el miedo a la soledad. Pero la soledad en una relación en la que tu valor se menosprecia constantemente es mucho peor que la soledad que eliges conscientemente para reconstruir. El verdadero amor no te hace sentir dependiente, te da espacio para que puedas crecer. Si alguien intenta convencerte de que sin él no eres nada, es una señal de que esa relación no tiene nada que ver con el amor. Uno de los pilares de la psique narcisista es la incapacidad absoluta para asumir la responsabilidad de sus acciones. El narcisista no reconoce sus errores. En su mundo, los culpables son otros, y él siempre es la víctima o el acusado inocente. Por eso, todo es tu culpa, es una de sus frases favoritas. No importa la situación, ni cuán obvio sea su error, el narcisista siempre encontrará la forma de trasladar la responsabilidad a ti. ¿Falló en algo importante? Fue porque estaba estresado por tus constantes críticas. Te lastimó con palabras. Tu sensibilidad es el problema, porque él no tuvo malas intenciones. ¿Te fue infiel? Es tu culpa, porque no le prestaste suficiente atención. En el mundo del narcisista no existe su responsabilidad, solo existe tu culpa. Jung escribió sobre la sombra, esa parte de la psique que la persona reprime porque no puede confrontarla. El narcisista es un ejemplo perfecto de alguien que no sabe lidiar con su sombra. En lugar de admitir sus propias debilidades, en lugar de aceptar que comete errores como cualquier otra persona, proyecta sus aspectos oscuros en su entorno. Esta es una proyección psicológica, un mecanismo de defensa que le permite no sentir vergüenza ni culpa. Sin embargo, no es solo un mecanismo de defensa, sino también una forma de manipulación. Cuando el narcisista te hace creer que todo es culpa tuya, lo hace no solo para sentirse inocente, sino también para controlar. Si aceptas esas historias, acabarás creyendo realmente que eres el problema, y así podrá manipularte con mucha más facilidad. El mecanismo de culpar a la víctima actúa de forma lenta y gradual. Al principio,
Puede parecerte absurdo que seas responsable de situaciones que objetivamente derivan de las acciones del narcisista. Puedes intentar defenderte, explicar, argumentar con lógica que fue él quien hizo algo, no tú. Pero con el tiempo, si escuchas con suficiente frecuencia que eres responsable de cada conflicto, cada dificultad, cada una de sus emociones, empiezas a preguntarte si tal vez eso es verdad. Es una técnica clásica de manipulación usada por personas tóxicas. Te debilitan, siembran dudas en ti, te hacen ceder a la presión. El efecto más destructivo de esta manipulación es que empiezas a vivir con una sensación constante de culpa. Puedes disculparte por cosas que nunca hiciste, evitar temas que podrían despertar su ira, adaptarte a su humor y a sus expectativas, solo para no escuchar otra vez. Puedes llegar a un punto en el que reprimas tus propias emociones y deseos, porque cada intento de expresarte termina en un ataque. Y cuanto más te culpa el narcisista, más pierdes tu sentido de valía. Al final, si siempre haces todo mal, tal vez realmente eres el problema, pero eso es una mentira. El narcisista usa esta técnica porque sabe que la culpa es una de las herramientas de control más potentes. Una persona que se siente culpable se deja manipular con más facilidad, pone límites con menos frecuencia y justifica más a menudo comportamientos tóxicos. Si te encuentras en esta situación, es fundamental darte cuenta de que no tienes por qué aceptar esa culpa. Jung subrayaba que una persona alcanza la armonía interna cuando deja de identificarse con las imágenes falsas de sí misma que otros le imponen. Si el narcisista intenta hacerte creer que siempre eres culpable, pregúntate si eso es cierto, o si es solo su forma de eludir la responsabilidad. El verdadero amor no se basa en culpar, sino en la comprensión mutua. Si alguien continuamente te culpa por sus errores, eso no es amor, es manipulación. Esta afirmación es una de las señales más características de una personalidad narcisista. El narcisista no se ve a sí mismo como una persona común. En su propia imaginación, es alguien excepcional, extraordinario, único en su especie. Puede expresar esta afirmación en diferentes contextos, a veces con orgullo, para resaltar su supuesta singularidad, a veces con reproche, sugiriendo que los demás no lo comprenden, y otras veces como una sutil amenaza, dando a entender que no está sujeto a las reglas que aplican a los demás. En cada caso, su objetivo es el mismo: destacarse, establecer su dominio y hacerte sentir que tratas con alguien extraordinario, cuyas reglas del mundo común no te afectan. Carl Jung hablaba de la inflación del ego, un estado en el que una persona comienza a identificarse con algo más grande que ella misma, perdiendo la capacidad de reflexión autocrítica. El narcisista es precisamente un caso de esto. Se percibe a sí mismo como alguien elegido, único, alguien que se encuentra por encima de los demás. Puede afirmar que tiene habilidades únicas, que es la única persona que puede comprender algo, que sus experiencias son excepcionales y que nadie más podría entenderlas. Esto lo coloca en una posición de superioridad y automáticamente deprecia a los demás. Si él es diferente a los demás, tú como parte de los otros, eres alguien común, promedio, que no vale la pena para alguien como él. De esta manera, narcisiza su imagen, pero al mismo tiempo socava tu autoestima. Esta afirmación también tiene una segunda capa, más peligrosa. Es una señal de que el narcisista no reconoce las normas sociales. Puede usarla como justificación para su comportamiento manipulador, destructivo o incluso agresivo. No soy como los demás. En su boca puede significar: no estoy sujeto a las mismas reglas. No puedes esperar de mí reacciones normales. Puedo comportarme de una manera que no entenderás, pero es porque soy alguien excepcional. Es una manera muy efectiva de evadir responsabilidades. Si es alguien extraordinario, entonces cada una de sus reacciones, incluso las más tóxicas, puede ser justificada como parte de su singularidad. Esta actitud lleva a una manipulación sutil pero efectiva. Cuando escuchas esta afirmación repetidamente, puedes comenzar a creer que efectivamente estás tratando con alguien único, alguien a quien debes tratar de forma diferente, con quien debes tener cuidado, a quien no puedes aplicar expectativas normales.
Puedes empezar a perdonar al narcisista cosas que no perdonarías a nadie más, porque él no es como los demás. Puedes entrar en su juego, adaptándote a sus reglas y lógicas, aceptando situaciones que normalmente considerarías inaceptables, porque él es diferente y hay que entenderlo. Esa es la primera trampa psicológica. Si aceptas su narrativa una vez, puedes caer fácilmente en un ciclo vicioso de justificar su comportamiento, perdiendo tu propio sentido de límites. El narcisista no quiere que te des cuenta de un simple hecho. No es especial. Su comportamiento es predecible. Sus manipulaciones son repetitivas y sus mecanismos psicológicos son bien conocidos por la psicología. Jung enfatizaba que la verdadera individualidad no consiste en creerse superior a los demás, sino en un profundo conocimiento de uno mismo y en la humildad ante nuestras propias debilidades. El narcisista no conoce la humildad. Está atrapado en la ilusión de su propia grandeza, y su singularidad es solo una fachada que oculta miedos, complejos y necesidades insatisfechas. Si escuchas esta frase de un narcisista, no te dejes engañar, no significa más que un intento de provocarte la sensación de que estás tratando con alguien a quien las reglas no le afectan. Pero la verdad es simple. Todos somos susceptibles a los mismos mecanismos psicológicos. Todos somos responsables de nuestros actos y nadie tiene derecho a ponerse por encima de los demás. La frase, "no soy como los demás", es una señal de advertencia que debería hacerte reflexionar. ¿Realmente quieres construir una relación con alguien que cree que no está sujeto a ninguna regla? El narcisista rara vez habla de manera directa. Sus palabras están cuidadosamente seleccionadas, no solo para evocar emociones específicas en la víctima, sino también para ocultar sus verdaderas intenciones. Su comunicación se asemeja a un teatro. Pronuncia frases que en la superficie pueden parecer inocentes e incluso tiernas, pero que en realidad forman parte de un complicado juego psicológico. Cada una de estas 5 frases nunca te haría daño. Eres demasiado sensible, nadie más te amará como yo, todo es tu culpa. Lo que escuchas es solo una máscara, lo que realmente quiere transmitirte se oculta en la sombra de sus palabras. Carl Jung subrayaba que lo que más tememos admitir ante nosotros mismos a menudo se manifiesta en nuestras acciones. El narcisista actúa basándose en sus miedos subconscientes. Su comportamiento y sus palabras son un reflejo de su caos interior. Cuando dice, "nunca te haría daño", en realidad está diciendo, "sé que ya te he hecho daño, pero no quiero que te des cuenta". Es un intento de borrar la realidad, un intento de crear una narrativa alternativa en la que él es un buen y cariñoso compañero. De igual forma, cuando dice, "eres muy sensible", su mensaje verdadero es, "no quiero que te des cuenta de mi manipulación, así que te haré dudar de tus propios sentimientos". Con cada nueva frase, su mensaje oculto se vuelve más claro. Nadie más te amará como yo. No es una expresión de amor, sino una advertencia. Ya he hecho todo lo posible para que sientas que no tienes a dónde escapar. Ahora me aseguraré de que lo creas. Es un mecanismo de aislamiento diseñado para atrapar a la víctima en un laberinto emocional del que es difícil escapar. Todo esto es tu culpa. No es solo manipulación, sino también una manifestación de su miedo interno a asumir responsabilidades. El narcisista no puede soportar la idea de que podría ser culpable de algo malo, así que proyecta esa culpa en los demás. Y cuando dice, "no soy como los demás", su mensaje real es, "no estoy sujeto a ninguna regla. Puedo hacer lo que quiera y no tengo que dar explicaciones". Jung señalaba el mecanismo de proyección. El narcisista transfiere sus propios miedos, defectos y debilidades a los demás para no tener que enfrentarse a ellos. Sus palabras son un intento de moldear tu realidad, de manera que no percibas la verdad. Si comienzas a dudar de ti mismo, si te sientes solo, si piensas que quizás realmente es tu culpa, es una señal de que la manipulación ha empezado a hacer efecto. Reconocer el significado oculto de estas frases es el primer paso para recuperar el control sobre tu mente. Si las aceptas en su verdadero contexto,
Si escuchas lo que realmente quieren decir, el narcisista perderá su poder sobre ti. En psicología, se dice a menudo que la mayor arma del manipulador es nuestra inconsciencia. Cuando empiezas a entender lo que realmente se oculta tras sus palabras, recuperas tu poder. Ya no eres una marioneta en su teatro, sino un observador consciente que puede ver lo que sucede tras bambalinas en este juego. El narcisista no quiere que veas sus verdaderas intenciones. Quiere que creas en la ilusión que construye a su alrededor. Pero si aprendes a leer entre líneas, si comienzas a preguntarte por qué realmente dice lo que dice, dejarás de ser vulnerable a su manipulación. Entonces, empezará a perder el control sobre ti. Y para un narcisista, no hay nada más aterrador que perder el dominio sobre alguien a quien ha intentado someter. Entender los mecanismos manipulativos del narcisista es fundamental, pero también es clave desarrollar métodos efectivos de defensa. Una persona narcisista no actúa por casualidad. Sus manipulaciones son intencionadas y planificadas, y su objetivo es obtener control sobre ti. Esto significa que cada una de tus reacciones cuenta. El narcisista percibe perfectamente las debilidades y los momentos en los que eres susceptible a su influencia. Si no aprendes a reconocer sus técnicas y a reaccionar adecuadamente a tiempo, puedes caer en una trampa psicológica de la que será difícil escapar. Entonces, ¿cómo puedes defenderte eficazmente de un narcisista? La primera regla es la conciencia. La manipulación solo funciona cuando no eres consciente de ello. Cuando empiezas a notar los patrones del narcisista, sus frases repetitivas, los chantajes emocionales, el traslado de la culpa, los intentos de aislamiento, recuperas automáticamente parte de tu poder. Se habla de la importancia de integrar la sombra, de la necesidad de ser consciente de los mecanismos que actúan en la oscuridad para recuperar el control sobre tu propia vida. Si entiendes que todo es tu culpa, es un intento de manipulación y nadie más te amará como yo, es un método de aislamiento, no te resultará tan fácil caer en su juego. El segundo método eficaz es la asertividad. El narcisista no soporta que alguien establezca claramente sus límites. Para él, el mundo se divide en personas que puede controlar y aquellas que son inútiles porque no se someten a su influencia. Si quieres protegerte de sus manipulaciones, debes aprender a decir que no con firmeza, sin explicaciones ni justificaciones. Cuando el narcisista intenta culparte, en lugar de entrar en una discusión emocional, simplemente di, no estoy de acuerdo con esto, y termina la conversación. Cuanto menos reacciones emocionales muestres, más poder pierdes sobre ti. Una de las técnicas más efectivas al tratar con un narcisista es el método de la piedra gris, conocido como Grey Rock Method. Se basa en privarle completamente de alimento emocional. El narcisista se alimenta de tus reacciones. Cada enfado, cada explicación, cada intento de defensa es para él una prueba de que todavía tiene influencia sobre ti. Si dejas de darle esa satisfacción, empezará a frustrarse y perderá interés. Responde de manera superficial, sin emociones, no entres en discusión. Cuando diga, todo es tu culpa, no te justifiques ni intentes demostrar tu inocencia. Responde de manera neutral. Tienes derecho a pensar así, y da por terminada la conversación. Así le quitas lo que más necesita, tu atención y tu implicación emocional. También es importante recordar la distancia física y emocional. Muchas personas, incluso cuando saben que están tratando con un narcisista, siguen atrapadas en la relación porque creen que pueden cambiar algo. Jung subrayaba que el mayor error es intentar arreglar a alguien que no quiere cambiar. El narcisista no ve un problema en sí mismo. Si algo no le gusta, siempre es culpa de los demás. Si estás en una relación que te está dañando, debes preguntarte si merece la pena gastar tu energía en alguien que no quiere cambiar. Si puedes, limita el contacto. Si es difícil, por ejemplo, por tratarse de un familiar o un compañero de trabajo, minimiza las interacciones y no te dejes involucrar en juegos emocionales. Finalmente, busca apoyo externo. El narcisista aísla a sus víctimas porque sabe que en la soledad son más vulnerables a su influencia. Por eso, una de las mejores defensas es rodearte de personas que te apoyen.
Puede ser un amigo, un terapeuta, un grupo de apoyo, cualquiera que te ayude a recuperar la perspectiva y a recordar que no estás solo. Jung decía que el proceso de individuación, es decir, convertirse en un individuo plenamente consciente e independiente, requiere enfrentarse a la verdad sobre uno mismo y el mundo que nos rodea. Enfrentar la verdad sobre el narcisista puede ser doloroso, pero es el único camino hacia la libertad. No puedes cambiar al narcisista, pero sí puedes cambiar tu reacción ante él. Y cuando dejes de dar la energía emocional, su influencia en tu vida empezará a debilitarse, porque al final, sin público, incluso el mejor actor ya no tiene un escenario donde interpretar sus papeles. La pregunta de si el narcisista cambiará es una de las más frecuentes entre quienes han tenido contacto con él. Muchas víctimas de manipulación narcisista creen que si muestran suficiente amor, paciencia o comprensión, su pareja, amigo o familiar finalmente cambiará. Sin embargo, esta es una de las mayores ilusiones que hace que la gente permanezca años en relaciones tóxicas. Carl Jung subrayaba que el verdadero cambio requiere una confrontación total con la propia sombra, y el narcisista evita esa confrontación a toda costa. El narcisismo no es solo un rasgo de personalidad, sino a menudo un mecanismo de defensa profundamente arraigado. Una persona narcisista construye a su alrededor una identidad falsa para ocultar sus temores internos y su sensación de inutilidad. Su ego es como un cristal frágil. Cualquier reconocimiento de un error podría hacerlo estallar. Por eso, el narcisista utiliza constantemente la racionalización, el desplazamiento de la culpa y otros mecanismos de defensa para mantener la ilusión de su perfección. Si le preguntas si tiene un problema, responderá: no soy yo quien tiene el problema, son todos los demás. En psicología, se dice que el cambio solo es posible cuando alguien reconoce su problema y siente una motivación interna para resolverlo. Y la mayoría de los narcisistas nunca llegan a ese punto. Existen casos en los que un narcisista realmente cambie. Teóricamente sí, pero son extremadamente raros. Un factor clave aquí es la conciencia de sus propios mecanismos y la disposición a realizar un trabajo personal, profundo y doloroso. Para que un narcisista pueda cambiar, tendría que desmontar toda su fachada, confrontar su propia sombra y hacerse responsable de sus acciones. Y eso es algo que la mayoría de los narcisistas nunca hará. Jung escribió que nadie se ilumina imaginando la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El narcisista pasa toda su vida evitando esa oscuridad. Los terapeutas que trabajan con la personalidad narcisista subrayan que la terapia tradicional rara vez produce resultados. El narcisista no acude a terapia para cambiar, viene a demostrar que tiene razón. Si acepta el tratamiento, a menudo es bajo presión externa, como la amenaza de perder a su pareja o su trabajo, y no por una necesidad auténtica de cambio. Durante la terapia, utiliza manipulaciones, se hace la víctima o intelectualiza sus problemas, sin permitir que entren en su interior las emociones verdaderas. Por eso, muchos terapeutas evitan trabajar con personas narcisistas. No porque el cambio sea imposible, sino porque les exigiría algo que el narcisista no puede hacer: mirarse por dentro sin escapar a la ilusión. ¿Qué les queda, entonces, a las personas que esperan que el narcisista cambie? La dura verdad es que esperar un cambio en el narcisista es una de las ilusiones más destructivas. Cuanto más se prolonga la esperanza de que esta vez tal vez entienda, tal vez ahora cambie, más la víctima pierde su energía, su identidad y su autoestima. El narcisista no cambia porque alguien lo ame más, con más fuerza o con más fidelidad. Si va a cambiar, lo hará solo cuando experimente las consecuencias reales de su comportamiento. Y ni siquiera eso garantiza un cambio duradero. Muchas personas que han lidiado con un narcisista se preguntan si realmente no entiende lo que está haciendo. La respuesta es compleja. Un narcisista puede ser consciente de sus acciones, pero no las comprende de la misma manera que lo haría una persona mentalmente sana. Su empatía es limitada y sus mecanismos de defensa actúan como un filtro que le impide aceptar la verdad sobre sí mismo. Así que cuando dice: no soy como los demás, todo es culpa tuya,
Nadie más te amará como yo. No lo hace porque crea profundamente en su toxicidad, sino porque su perspectiva del mundo no le permite ver un punto de vista distinto. Si te preguntas si tu narcisista alguna vez cambiará, pregúntate si está dispuesto a mirar su lado oscuro. ¿Está dispuesto a renunciar a la ilusión que ha construido durante toda su vida? Y luego, pregúntate si merece la pena esperar, porque si la respuesta es no, puede significar que el verdadero cambio que buscas no debe referirse a él, sino a ti y a tu decisión de dejar de creer en algo que nunca sucederá. Terminar una relación con un narcisista no es simplemente una ruptura, es una batalla psicológica por recuperar tu identidad. El narcisista no es alguien que permita irse fácilmente. Cuanto más intentas liberarte más, puede luchar, manipular, prometer un cambio o, por el contrario, vengarse y destruir tu reputación. Jung escribió que todo lo que resistes persiste. Por eso, la clave para dejar atrás al narcisista no es solo cortar el contacto físico, sino también liberarte emocionalmente de él. No es fácil, especialmente si durante años has sido el centro de tu mundo. Sin embargo, la verdadera sanación comienza cuando dejas de esperar algo de él. Ni amor, ni disculpas, ni justicia. El primer paso para liberarte es entender el ciclo de la relación narcisista. La mayoría de las personas atrapadas en una relación tóxica con un narcisista pasan por 3 etapas: idealización, devaluación y rechazo. Al principio, el narcisista te colma de atención, cumplidos y promesas. Luego, poco a poco empieza a destruirte, te critica, controla y menoscaba tu valor. Al final, o te abandona o hace que sientas que eres tú quien debe irse, pero aún así te culpa. Comprender este patrón es fundamental porque te permite darte cuenta de que no es tu culpa. Es un modelo que el narcisista repite con cada persona nueva. El segundo paso es tomar la decisión consciente de marcharte y mantenerla firme. El narcisista no te dejará ir fácilmente, ya que te considera una fuente de su energía. Podrás escuchar súplicas, promesas de cambio y falsas declaraciones de amor. Incluso puede asumir el papel de víctima para hacerte sentir culpable. Sin embargo, si entiendes que todo esto es solo otra manipulación, te resultará más sencillo mantener tu decisión. Es importante no entrar en largas conversaciones, no explicar los motivos de tu partida y no creer en la supuesta transformación del narcisista. Él no cambia, solo ajusta su estrategia para retenerte. Una de las formas más efectivas de recuperar el control sobre tu vida es cortar todo contacto. Aplicar el Angelis No Contact significa no solo evitar encuentros, sino también no responder a mensajes y bloquear números de teléfono y redes sociales. El narcisista siempre intentará encontrar una forma de volver. Puede hacerlo a través de mensajes aparentemente amistosos, chantajes emocionales e incluso utilizando a terceros. Si no puedes permitirte cortar todo contacto, por ejemplo, si tenéis hijos en común, aplica el método de la piedra gris, que consiste en reducir al mínimo la interacción, respondiendo de manera breve y sin mostrar emociones. Cuantas menos reacciones provoques, menos alimento tendrá su ego. El siguiente paso es recuperar tu identidad. Vivir con un narcisista te hace definirte a ti mismo según sus necesidades y expectativas. Cuando lo dejas, puedes sentir un vacío, porque durante mucho tiempo él fue el centro de tu mundo. Es el momento de que empieces a cuestionarte. ¿Quién soy yo más allá de esta relación? ¿Qué me gusta realmente? ¿Qué me hace feliz? Jung creía que el verdadero yo a menudo está oculto bajo capas de roles sociales y mecanismos de defensa. Después de una relación con un narcisista, es necesario redescubrirte a ti mismo. Y no es un proceso rápido, pero sí uno de los pasos más importantes hacia la libertad. Tampoco hay que olvidar el apoyo emocional. El narcisista suele aislar a sus víctimas para que dependan completamente de él. Tras dejar una relación así, puedes sentirte solo, aunque eso sea solo una ilusión. El verdadero vínculo con otras personas no se basa en la manipulación ni el control. Encontrar amigos que te comprendan, unirte a grupos de apoyo o acudir a terapia
pueden ayudarte a reconstruir tu autoestima. Jung destacaba que el mayor acto de valentía es mirar dentro de uno mismo y enfrentar su propia sombra. Y el trauma de una relación con un narcisista a menudo revela tus heridas más profundas, las cuales ahora tienes la oportunidad de sanar. Por último, es importante tener presente que la libertad es un proceso. Incluso si dejas al narcisista, su influencia puede permanecer en tu mente durante mucho tiempo. Puede que sigas analizando sus conversaciones, preguntándote qué podrías haber hecho de forma diferente, experimentando altibajos e incluso echando de menos los buenos momentos. Es algo normal, pero cada vez que te asalte el deseo de volver, recuérdate quién eras en esa relación y quién puedes llegar a ser sin ella. Porque la libertad no es solo escapar de alguien que te ha hecho daño, es un regreso a ti mismo. ¿Realmente te amaba el narcisista? ¿Tuvo algún verdadero significado lo que dijo? ¿Fue capaz de verte tal como eres? ¿O solo era el reflejo de su propio ego en tus ojos? Son preguntas que pueden seguir perturbándote mucho tiempo después de haber dejado la relación. Puede que continúes repasando sus palabras, analizando cada detalle, intentando encontrar sentido a algo que parece caótico y doloroso. Es natural, porque la mente siempre busca respuestas, especialmente cuando ha quedado atrapada en una ilusión, pero la verdad es que el narcisista nunca te vio realmente. Solo se vio a sí mismo, y tú eras el telón de fondo de su historia. Carl Jung dijo una vez: mientras no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Quizá conociste al narcisista no por casualidad. Quizá fue una lección que no querías, pero que necesitabas para aprender los límites de tu propio valor y que el amor no duele. La verdadera libertad no llega en el momento de irte. No ocurre cuando bloqueas su número ni cuando el narcisista encuentra una nueva víctima. La libertad llega cuando dejas de buscar cierre en alguien que nunca te lo dará. Cuando dejas de esperar justicia, disculpas o reparación. Aparece cuando te das cuenta de que nunca necesitaste al narcisista para ser tú mismo. Fue él quien te necesitó para confirmar su ilusión. Y ahora tienes una elección. Puedes seguir viviendo a la sombra de sus palabras y manipulaciones. O puedes hacer lo más difícil, pero a la vez lo más hermoso. Puedes regresar a ti mismo. No preguntes si él cambiará. No preguntes si alguna vez te amó. Pregúntate a ti mismo, ¿quién soy sin esta historia? Y entonces empieza a vivir.